Hola chicos, en esta serie de ejercicios que vamos a comenzar a partir de ahora, vamos a repasar este concepto gramatical del reported speech. As we can see in this first example, we got a situation which is direct speech, o lo que sería un estilo directo. We got an example. Paul is on the station and he's phoning and he's saying, I'm trying to get a taxi. The person on the other line of the phone, it's Anne. And Anne says to May, who is another girl who is standing beside her, Paul says he's trying to get a taxi. Esta segunda afirmación, Paul says he's trying to get a taxi, es lo que nos dice Anne, que a su vez Paul le está mencionando por teléfono. Es decir, está haciendo un report de lo que le acaban de decir al otro lado del teléfono. And as we can see here, there is no change of tense. I mean, when we got Paul says, yeah, he's trying to get a taxi, and in the original sentence that Paul was using on the phone was, I'm trying to get a taxi. So we can see that the situations are simultaneous and there is no change of tense. We also have a similar situation in which there is no change in the verb tense. For example, in a direct speech dialogue, a person like this one, Tom, said, New York is more lively than London. As we can see, this said is in the past simple. Then a few days later, you're speaking about what you heard that Tom said, and you can report his words saying, Tom said that New York is more lively than London, because you are reporting something and you think it's still true. Es decir, que estamos informando, estamos repitiendo las palabras de Tom unos días después y creemos, y bueno, la idea es que lo que él dijo continúa siendo realidad, es algo que no ha cambiado, por lo tanto no hace falta cambiar el tiempo verbal y podemos mantener como en el ejemplo, the tense. For example, New York is more lively, and we can keep New York is more lively. Entendemos que sigue, para él sigue siendo así. But of course, not all situations are so simple, and there are other situations in which things change, and we have to use some verb changes. For example, imagine that you have a friend, Sonia, and you met her a few days ago, yeah, on the street, and she said, Jim is ill, a friend that you have in common. Una tu amiga Sonia la encuentras hace unos días y te dice, oh, ¿sabes que Jim está enfermo? Well, later that day, you go out and you see Jim. He's looking well and carrying a tennis racket. Es decir, que más tarde os encontráis con el tal Jim por la calle, está muy bien, lleva una raqueta de tenis. Well, what you say is, I didn't expect to see you, Jim. Sonia said you were ill. Lo que vemos aquí es que en esta frase que ahora nosotros pronunciamos, hemos hecho un cambio del tiempo verbal. Lo que nos dijo Sonia fue, unos días antes, Jim está enfermo. Si hoy, perdón, ese mismo día lo encontramos por la calle, que lleva una raqueta de tenis, que va a jugar, lo vemos que no se encuentra mal, ¿qué diremos? Pues hombre, Sonia dijo que tú estabas enfermo. Because we can see that the situation has changed. I mean, it's not the same situation as we were said before. Es decir, que la situación ha cambiado. Vemos que no es exactamente lo mismo que se nos dijo. Por eso podemos hacer un cambio del tiempo verbal. There is a verb tense change to a past tense. Siempre el cambio lo haremos a un tiempo anterior, que esto lo veremos más adelante. In order to use this reported speech, we need some specific verbs which are called reporting verbs. En este tipo de estructura gramatical, que es el reported speech, vamos a utilizar unos verbos muy concretos y muy específicos. Vamos a verlos a continuación. The first verb we're going to study is the verb say. When do we use the verb say? Well, when you do not mention, you do not say who you're talking to. For example, Sonia said you were ill. That would be a correct sentence. Esta frase sería correcta. Sonia dijo que estabas enfermo. Pero si os dais cuenta, no hemos mencionado que Sonia me lo dijo a mí, o a él, o a ninguna persona. If we say, Sonia said me, said him, said María, whoever, you were ill, después del verbo say, si ponemos alguna persona o un pronombre que indica una persona, sería incorrecto. However, yeah, you can say something to somebody. Sí que podemos decir algo a alguien. And in this case, we can say, Anne, for example, said goodbye to me and left. We can use say
something, yeah, like a word, say happy birthday to me, say congratulations to me. En ese caso sí que podríamos decirlo incluyendo la preposición to. The other verb we can use is the verb tell. When do we use the verb tell? When we want to mention who you're talking to. For example, Sonia told me that you were ill. So in this case, after the verb tell, in this case in past, told, we use the pronoun me. Estamos utilizando el pronombre me después del verbo tell para indicar que Sonia me lo dijo a mí, ¿no? Estamos mencionando a la persona a la que se le comunicó esta información. Another thing to consider when we're using reported speech is the verb changes that we have to do. Quiero decir que a la hora de transformar una frase que está en estilo directo en estilo indirecto, hay que tener en cuenta los cambios verbales que hay que realizar. For example, if we got a sentence in present simple, Sonia said, I eat pizza. Well, entonces tú lo cambiarías a un past simple. Sonia said that she ate pizza. Si la frase está en present continuous, I am eating pizza tonight. Well, in that case, en este caso, lo cambiaríamos a un past continuous a la hora de hacer el reported speech. Sonia said that she was eating pizza that night. Si la frase está en past simple, en estilo directo, Sonia said, I ate pizza last night. Entonces, en este caso, habría que cambiarla a un past perfect. Sonia said that she had eaten pizza that night. Si la frase está en past continuous, Sonia said, I was eating pizza. Entonces, tendríamos que cambiarlo en un past perfect continuous. Sonia said that she had been eating pizza. Como vemos, siempre hay que tener en cuenta que la frase que hacemos el cambio de estilo directo a indirecto, es decir, el reported speech, es un tiempo pasado, anterior al que teníamos en la frase en estilo directo. If we have a sentence in present perfect, in direct speech, for example, he has eaten a sandwich. And then we write it in reported speech, he said that he had eaten a sandwich. Vemos que todas aquellas frases que encontramos con un tiempo verbal en estilo directo, habría que siempre pasarlas a un tiempo anterior, un tiempo pasado, al que hemos utilizado en el estilo directo para hacerlas en estilo indirecto. Si el caso es que la frase ya estaba, por ejemplo, en un past perfect, he had eaten a sandwich. Pues a la hora de pasarlo a un estilo indirecto deberíamos dejarlo igual. He said that he had eaten a sandwich. ¿Por qué? Veis que en este caso en las dos columnas nos aparece past perfect y past perfect. No hay un cambio porque realmente el past perfect es el tiempo más pasado del inglés y entonces ya no se puede poner en otro tiempo aún más pasado. Si la frase que tenemos en estilo directo es un futuro con will, for example, someone says, alguien menciona, I will eat with you tomorrow. Vale, y unos días más tarde tú repites esas palabras y dices, he said that he would eat with me that day. Estamos cambiando el will por el would, siempre. Y como los dos son modales, irían después con un infinitivo, que eso no cambiaría. Si la frase que nos dicen en estilo directo es going to, for example, I'm going to eat with you on Saturday, pues a la hora de transformar esa frase en estilo indirecto, lo que haríamos pasaríamos ese futuro, ese going to, con como lleva el verbo to be, pues ese verbo en past continuous. He said that he was going to eat with me. The examples that we have been seeing before were especially used for statements. Los ejemplos que hemos visto anteriormente, todos estos cuadros con los cambios verbales, se utilizan sobre todo para statements, para frases afirmativas. Sin embargo, no son las únicas tipos de frases que vamos a hacer un reported speech, porque, por ejemplo, tenemos questions, ¿no? Preguntas que podemos trasladar a un reported speech y que tienen un funcionamiento un poco especial. Vamos a pasar a estudiarlas.
Por ejemplo, en una conversación como la que vemos, direct speech. Paul said, do you live here? Vemos que es una pregunta lo que Paul me dijo, ¿no? en aquella situación. Unos días más tarde nosotros hacemos el reported speech de esa frase y podríamos decir, he asked if I lived there. Lo que hemos hecho es una transformación bastante grande en la frase. Hemos cambiado el tiempo verbal, hemos cambiado el verbo en sí, porque hemos utilizado ahora ask en lugar de say, porque era una pregunta. También a veces cambian los pronombres. El verbo que estaba en presente, do you live here, como ya han pasado unos días, entendemos, o la situación es posterior, lo cambiamos de presente a pasado, eso como en las frases anteriores, que hemos visto en las tablas anteriores. Y ya no se utiliza el signo de interrogación, veis que al final no aparece. He asked if I lived there, ya no es una pregunta directa, por lo tanto ya no hace falta el signo de interrogación. Y evidentemente, como he dicho al principio y repito, el verbo say ya no se podría utilizar, sino que hay que cambiarlo por un verbo de pregunta. It's a verb of inquiry, como aparece aquí en estas anotaciones en color verde. Y os doy unos ejemplos. Ask, inquire, wonder, he wanted to know. Hay algunos ejemplos más de verbos que se pueden utilizar, pero sobre todo ask nos puede funcionar en todas las preguntas. Y además el ask puede ir seguido de una persona, de la persona a la que va dirigido. Por ejemplo, he asked me what I had got in my bag. ¿Veis el ejemplo que os he puesto abajo en azul para diferenciar del de arriba? He asked me if I lived there. Podríamos haber puesto también en la frase de arriba. Esto es una elección, si el hablante lo quiere utilizar o no, pero se puede. Es correcto utilizar el pronombre detrás del verbo ask, no hay problema. There are other kinds of sentences that we can study about reported speech because they are special. Otro tipo de frases que tienen algunos cambios especiales a la hora de hacer el reported speech, que son las orders and requests. Veamos a ver algunos ejemplos. If you got the sentence in direct speech, stay in bed for a few days, the doctor said to me, todos reconocemos este tipo de frases, es una recomendación o una orden. Quédate en cama unos días, ¿no? Me recomienda el doctor. Hacemos el reported speech de esta frase unos días más tarde y podríamos decir, the doctor told me to stay in bed for a few days. Y lo que hacemos es utilizar una oración de to infinitive, que se llama. En este tipo de frases que son una orden, una recomendación, no hace falta hacer un cambio verbal, sino que directamente utilizamos después del reporting verb el pronombre me o a quien sea y luego un to y el verbo en infinitivo. No hace falta hacer cambios verbales. Which verbs can we use with this reported speech with to? ¿Qué verbos podemos utilizar con este tipo de reported speech de request o peticiones, órdenes? Por ejemplo, tell, ask, he asked me to do this. Advise, he advised me to. Order, she ordered him to go to the supermarket. Request, she requested him to do that. Warn, que es advertir, they warned us to do this. O invite incluso, they invited us to go to the party. En cualquier caso, hay dos verbos que llevan a veces a confusión, que son suggest y recommend. ¿Por qué? Porque se suelen utilizar con este tipo de frases y a veces se comete algún error. Os he puesto un ejemplo aquí en azul. He suggested the company should improve sales. No es recomendable utilizar después del suggest un pronombre. Suggested me to do that. Eso sería un error. He suggested him to go. No, that's not correct. He suggested to go. That I should go to the doctor, for example. He recommended that I should go to the doctor. Pero en cualquier caso no utilizaremos un to infinitive después de estos dos verbos, de suggest y recommend. Esto es un error que se comete generalmente. Y con esto pues es un repaso muy general, breve de todo el reported speech y adjuntaré más documentos para que veamos más ejemplos y podamos practicar más.